y nos quieren hacer creer que sacrificar animales, andar haciendo maleficios a otra persona, es algo de Dios. Y realmente no es de Dios, eso no es del católico, eso no es del cristiano. El cristiano se encomienda a Dios. El cristiano no debe estar haciéndole maleficios a nadie, tratando de perjudicar a las personas por el amor de Cristo. Nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que amarnos. Nosotros tenemos que querernos, que acompañarnos. Ese es el trabajo del cristiano. Queridos hermanas y hermanos, bienvenidos a otro episodio de Un Católico Amado. Un episodio muy problemático para las personas que no conocen de la fe, porque hoy día está de moda mezclar cosas. ¿Y a qué me refiero con cosas? Mezclar creencias, mezclar tradiciones. Y eso es súper peligroso. Súper peligroso porque podemos caer en el sincretismo. Y el sincretismo, en una palabra que ya voy a expresar realmente lo que significa, pero el sincretismo sencilla y llanamente es prenderle una vela a Dios y una vela al diablo. Eso es el sincretismo. Es agarrarme de lo que me gusta de Dios y agarrarme de lo que me gusta del mal. Porque es que el mal nunca te va a decir que es el diablo. Satanás nunca te va a decir, oh, aquí estoy yo, que es el diablo. No, nunca va a atacar con esa. Él va a atacar disfrazado de muchas cosas para apartarte verdaderamente de la iglesia católica, que es la iglesia verdadera y que es la fe por la cual pues obtenemos la santidad y llegamos hacia Cristo nuestro Señor. Y es aquí donde vamos a ver, les traigo unas diapositivas para conversarlas y las van viendo, pues. Es aquí donde tenemos esta portada, como les venía diciendo, una vela a Dios y una vela al diablo. Y la otra es qué es el sincretismo y por qué es tan peligroso. Porque nosotros a veces creemos que nuestros actos o nuestras acciones realmente no tienen una consecuencia. Y sí la tienen y es compleja. Es compleja. Puede ser una consecuencia buena, pero cuando es mala, puede ser realmente más allá de lo malo, más allá de lo que nosotros pensamos. Y eso, como dicen hoy día, es heavy. Es súper, súper heavy. Entonces, ¿qué es el sincretismo? Lo primero que el sincretismo viene de la palabra sincretismo, viene del griego sin, que significa con o juntos, y cretismo viene de Creta, de la isla de Creta. Se usaba para juntar, para como había gentilicio, mezcla de gentilicio, pero eso se fue llevando a la religión y en este caso, en el catolicismo, se usa para determinar o se entiende, como lo dice aquí, como la mezcla de elementos de diferentes religiones o tradiciones espirituales. Este fenómeno suele surgir cuando las personas integran prácticas, símbolos o creencias ajenas al catolicismo en su vida de fe, lo cual se considera problemático desde el punto de vista doctrinal. Y Gerardo, ¿por qué es un problema? ¿Cuál es el problema que yo en mi casa tenga mi elefantico? Y a veces yo lo pongo que si son 4, que si son 3, y el elefantico, si yo lo tengo mirando para un lado, me da me da la suerte en esto, o me da la suerte en aquello, pues es allí el problema. Realmente es allí el problema, porque el nosotros tener que mezclar religiones, en este caso nueva era, Feng Shui, budismo, hinduismo, bueno, el islam, todo este tipo de cosas, generan un tipo de problemáticas que desde el punto de vista, como lo dice el texto, dañan
nuestra vista doctrinal. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque genera una confusión. Una confusión desde qué perspectiva. Desde la perspectiva de que, bueno, yo necesito es al elefante que me provea la suerte, porque bueno, ¿para qué más necesito yo? Y realmente la suerte, o lo que llamamos suerte, que a su vez es bendición, solo y únicamente proviene por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Y eso puede confundirnos, engañarnos y llevarnos a cada día quitarle lo que es el primer lugar a Dios. Y es ahí, queridos hermanos, donde la reencarnación, que hoy día todo el mundo, no, no todo el mundo, pero una gran cantidad de personas cree que es que nosotros morimos y reencarnamos en otra persona o en un animal o incluso andan diciendo que en plantas. Imagínese usted, solo desde el punto de vista, yo sé que la fe, hay misterios de fe, ¿no? En la fe, pero hay cosas que son de lógica. Hay cosas que son de lógica y reencarnar en plantas. Imagínense hasta dónde llega el ser humano, porque entonces Cristo murió de nada, Cristo murió porque le provocó. ¿Y acaso el dolor del Padre fue de gratis? ¿Acaso el dolor de Cristo para salvarnos simplemente? Para salvarnos, para quedarse en el altar, para quedarse con nosotros, vivo, presente. Es O sea, la resurrección y todo eso, eso no vale. Eso no existe. El politeísmo, no, porque es que yo creo en este Dios, en aquel Dios, y a este Dios a mí me resuelve esta área de mi vida. Y este Dios a mí me resuelve esta otra área de mi vida. Y realmente, ¿dónde queda el trabajo de Dios? En el olvido. Por eso hay una confusión. Cuando nosotros, en este caso, las prácticas mágicas, que este es peor, porque hay prácticas mágicas que salen del cristianismo en otras, incluso culturas paganas, en otro tema de paganismo, pero hay prácticas mágicas, como la podemos ver en el santerismo, que nos quieren confundir con que Santa Bárbara le llaman, yo no sé si es el Eguá, Guanchunchín, tienen nombres raros, totalmente raros, y nos quieren hacer creer que sacrificar animales, andar haciendo maleficios a otra persona, es algo de Dios. Y realmente no es de Dios, eso no es del católico, eso no es del cristiano. El cristiano se encomienda a Dios. El cristiano no debe estar haciéndole maleficios a nadie, tratando de perjudicar a las personas por el amor de Cristo. Nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que amarnos. Nosotros tenemos que querernos, que acompañarnos. Ese es el trabajo del cristiano. Esa es la caridad del cristiano. Pero no anda haciendo prácticas mágicas para que ojo, aquí rapidito, todas estas cositas y estas prácticas mágicas, estos elementos, a Satanás le fascinan. Y le fascinan por el simple hecho de que el mal también puede hacer milagros. El detalle está en que Satanás no te dice luego cómo te los cobra, pero te los cobra caro. Y con experiencia, queridos hermanos, no por mí, sino por hermanos que he visto que antes estaban fuera de la iglesia haciendo este tipo de prácticas, les ha cobrado carísimo, carísimo, carísimo. Y carísimo hablo de que les quita la familia, les quita hasta lo que, bueno, todo, todo, absolutamente todo. Y no es que no, es que Dios me puso a prueba como Job, o sea, eso no es culpa de Dios,
es culpa de nosotros. ¿Por qué? Por ponerlo debajo. Y cuando nosotros caemos en este tipo de locuras, pasamos al paso 2, que es simplemente estoy confundido, no sé qué hacer y pierdo la fe. La fe es lo último que se pierde. Hay gente que pierde la identidad. Y cuando tú pierdes la identidad, tienes el gran peligro o de mezclarla o de salirte, que es ahí donde entonces tú pierdes la fe en la iglesia y prefieres creer en otras cosas. Y fe en la iglesia, fe en Cristo, a eso me refiero, fe en Dios. Entonces empiezas a ir buscando, porque fíjense algo, la iglesia católica es una iglesia simbólica también, tiene simbolismo, es sagrada, es sacra. Y nosotros tenemos identidades no solamente espirituales. Por ejemplo, una de las cosas que nos puede caracterizar a los católicos es el Santo Rosario, que lo hacemos solamente los católicos. Em, pero también en lo físico, en lo que se ve, en lo externo. ¿Como en qué? En las imágenes. Ejemplo, la cruz. Nosotros nos identificamos con la cruz. Nosotros nos identificamos con el Santo Rosario y con el escapulario. Nosotros nos identificamos como católicos con ciertas objetos sagrados, ciertos sacramentales, que ligarlos con otras cosas sería un tema, pero garrafal, garrafal. Por eso se pierde no solamente la identidad desde lo profundo de nuestro espíritu y nuestro corazón, sino también en lo visible, en aquello que realmente expresa lo que somos por fuera. Porque los otros tienen, o sea, imagínate tú, hay casas que tienen elefantes, gatos de la suerte, tienen atrapasueños, y todo esto lo tienen porque cada una de las cosas que tienen, entonces eso realmente es para combatir ciertas partes o momentos en la vida que tengo. Por ejemplo, el atrapasueño para atrapar los sueños, las cosas malas. El gatico para la suerte, para esto, para lo otro, tú sabes, ¿no? Que sí, y sobre todo ese tipo que se me olvidó cuando uno pone, pone cuchillos, o sea, cubiertos en el porche, en el patio, en donde sea del hogar, y que para que no llueva, superstición, o sea, por Dios, eso hace que perdamos la identidad, porque el católico se identifica con Cristo, el católico se identifica con la cruz, el católico no va a cruzar los tenedores o cubiertos a buscar el gatito para que le traiga suerte, el católico va a donde está Dios y Dios está en la Santa Eucaristía. El católico va para allá. El católico, cuando quiere limpiarse el alma, no anda haciendo yoga ni anda haciendo prácticas eh, asiáticas del otro mundo y loca. El católico, cuando quiere limpiarse el alma, se confiesa, va a que Cristo para que lo absuelva. El católico va al Santísimo para que el Señor lo bendiga. Ahí es donde va el católico. Y cuando nosotros con esa confusión, con esto, con tal, bueno, ya no nos importa si no cargamos ni un rosario, entonces, bueno, perdemos la identidad. Y se pierde la identidad. Y el tercer paso que, bueno, considero yo que es el peor, es el riesgo de idolatría. Hermano, este paso es uno de los más heavy que puede existir, que puede existir en nuestro caminar como cristianos. Esto es
grave. ¿Por qué es grave? Porque se cae en la infidelidad y desobediencia. Y sobre todo, ojo, sobre todo incumplimos desde ya el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Es que está claro, es que está muy claro. Y a veces Satanás nos quiere poner un velo para simplemente engañarnos que sí con el ojo turco. Y eso es un tema, queridos hermanos, que nos aparta total y rotundamente de Dios, total y rotundamente de Dios. Y es aquí donde uno dice, bueno, entonces, si el hinduismo nos lleva, es mal, o las cosas que tiene el hindú es mala porque tienen varios dioses, entonces, que si esto es así, que si el islam, no, todas las religiones llevan a Dios. No, hermanos, no. No todas las religiones llevan a Dios. Fíjense como aquí yo claramente describo una vela a Dios y otra al diablo, porque es que la iglesia, o sea, Cristo nos lo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de él o de mí se puede alcanzar la salvación. Entonces, si no llevan a Cristo, entonces no llevan a Dios. Y caemos en prenderle una vela a Dios y otra al diablo. Y la gente se escandaliza o la gente se impacta y puede decir, pero Gerardo, por Dios, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que realmente uno está prendiendo en una vela al diablo? Pero es que si yo voy a misa, pero es que si yo me confieso, pero Gerardo, yo no creo que eso sea posible, porque a pesar de todo yo hago palo santo en mi casa. Y el palo santo no lo hace con una situación espiritual, pero por Cristo Dios. O sea, si tú quieres un palo santo, invoca al Espíritu Santo, echa agua bendita, pero no hagas palo santo. ¿De dónde viene el palo santo? La gente hace yoga, pero ¿de dónde viene el yoga? Que esa es la realidad. ¿De dónde viene el yoga? No es simplemente hacer ejercicio, tiene un trasfondo espiritual por las posiciones que hacen. Y no creemos, no entendemos o no queremos creer. Y caemos en eso, en una tremenda confusión, da la impresión que las religiones son iguales o igualmente válidas para alcanzar la salvación, lo cual contradice el mensaje central del Evangelio y la misión de la iglesia. Entonces la iglesia deja de ser misionera. Entonces, ¿por qué? Pero mira, ¿para qué vamos a evangelizar el África o a evangelizar los lugares o los continentes que, que pues ahí no hay ausencia de Dios? ¿Para qué? Si ellos tienen su Dios. Y al final, ese Dios los lleva a Dios, porque es el Dios luna, es el Dios sol, es el Dios fulano. Ah, pero el Dios fulano, perdónenme, el Dios de los aztecas, bueno, no recuerdo cómo se llaman los que lideran eso, como esos caciques, arrancaban cabeza, quitaban cabeza. ¿Qué ha de ser de nosotros los que vivimos en Latinoamérica, en América, si no hubiese sido por la evangelización? Bendito Dios por España. Bendito Dios por España. Y le mando un mensaje y un saludo a todos los hermanos españoles. Bendito Dios por la reina y el rey que nos salvaron de esa locura. Y eso fue una realidad que muchas personas no lo quieren aceptar, que muchas personas lo mezclan con ideologías y todo este tema. No, hermano. Honestamente, yo considero que no es así, porque la iglesia es misionera precisamente en eso, en llevar el mensaje, en que en Cristo está la salvación y por eso nos preocupan aquellas personas que no
que no quieren creer en Dios. Por eso evangelizamos. Entonces, Gerardo, tengo otra duda, y la duda también que tuve yo, porque yo dije, bueno, si solamente en Cristo está la salvación, entonces todas las religiones, cualquier persona de otra religión se condena, no se salva. Em, y eso es delicado, porque entonces todo el mundo se va para el infierno. El que no sea católico se va para el infierno. Y, y es aquí donde nace esa duda. O sea, si todas las religiones no llevan a Dios, entonces no se salvarán X fulano. Y es que hay un detallazo que en este estar estudiando sobre ello, me encontré una palabra que no conocía que viene de nuestra teología católica, que es la ignorancia invencible. Hermanos míos, existe esta, esta ignorancia invencible. ¿Y cómo se puede describir esta ignorancia invencible? La ignorancia invencible es un concepto en la teología católica que se refiere a la falta de conocimiento de ciertos aspectos de la fe o de la ley moral que una persona no puede superar o remediar debido a circunstancias fuera de su control. Este término tiene un trasfondo moral y se usa especialmente para hablar de aquellas personas que sin culpa propia desconocen verdades fundamentales de la fe o de la moral. Según la Iglesia Católica, hay personas que, por factores como la cultura, el contexto social o la ausencia de oportunidades para aprender sobre la fe cristiana, no conocen a Dios o las enseñanzas de la Iglesia de una manera adecuada. Esta ignorancia, que no es culpa de la persona, se considera invencible o inexorable, ya que la persona no tiene medios para superarla. Está claro. Y por eso es allí donde nosotros dejamos todo en manos de la misericordia de Dios. Cuando nosotros como católicos no podemos llegar a evangelizar a unos hermanos que no conocen a Cristo, entonces ellos no pueden morir tranquilamente sin saber de Dios. ¿Y para dónde van? ¿Van por un limbo? No, se encomiendan a la misericordia de Dios. Y lo más seguro es que, bueno, a lo mejor tenga que pasar por el purgatorio para pasar por ciertos pecados que incluso en cuestiones de pecado también carece ese conocimiento por esa falta de conocimiento moral. em, las condenas deben ser muy mínimas. Es lo que yo creo. No estoy diciendo que la iglesia lo dice, no. Una opinión muy personal y que la misericordia de Dios es enorme, pero enorme para quienes no conocen nada de Dios. Pero si usted conoce de Dios, si usted le han hablado de Dios, si usted lo bautizaron, usted hizo la primera comunión, usted hizo la confirmación, usted se casó, o sea, ahí no hay ignorancia. Ahí es que usted no quiso buscar. Y cuando empieza el problema de que no quisiste buscar y empiezas a mezclar, bueno, lo más seguro es que el cielo no te lo puedas ganar. ¿Por qué no te lo puedes ganar? Porque estás buscando el cielo de otro Dios. ¿Cómo te puedes ganar las bendiciones de Dios si tu Dios no es el Dios del cielo? Es el Dios de otro lugar, que todos sabemos que es el mal. Todo lo que quiera confundir es el mal. Ah, pero entonces los chinos todos se van a ir al infierno. No, hay muchos chinos que no conocen a Dios porque la circunstancia ideológica de ellos, política, no deja que se evangelice. Esa gente es parte de la ignorancia invencible porque no les llega a Dios porque no se puede, porque no permiten, porque si uno va para allá te pueden es matar. Y tenemos precisamente muchos santos mártires por ello, por querer evangelizar en terrenos peligrosos, porque hay ausencia de Dios. Y tanto como tú y como yo
que conocemos a Dios, debemos llevar este mensaje para que la gente no se confunda y no ande perdida, no ande buscando otro Dios que no es el Dios verdadero. Así que, queridos hermanos, muchísimas gracias por, por escucharme. De verdad, si pueden compartir este mensaje, les agradezco en el alma. Suscríbanse al canal si quieren seguir nutriéndose de estos temas tan importantes para nuestra fe. Y que el Señor les bendiga grandemente y que la gracia del Espíritu Santo pues siempre les acompañe y la intercesión de nuestra Santísima Virgen y de nuestro querido San Pío de Pietrelcina pues nunca les falte, nunca les falte. Los quiero de corazón y que todo les salga bien. Así que chao, chao. Nos vemos en otro episodio. Refugium crux mi certa salus crux est quam semper ad